Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a empezar con el tema de dinámica y lo primero que tenemos que saber, que es vamos a estar con fuerzas, que es una magnitud vectorial, y que lo normal es que no solo haya una única fuerza sobre un cuerpo, sino que haya varias. ¿Y qué ocurre cuando hay varias? Bueno, pues ahí lo vamos a centrar todo a ese enunciado que os he puesto yo ahí. ¿Y qué dice? Que cuando sobre un mismo cuerpo, muy importante, mismo cuerpo, ¿vale? Cuando actuemos sobre el mismo cuerpo, actúan varias fuerzas, que eso es un sistema de fuerzas, vamos a poder sustituir todas ellas por una única, que vamos a llamar resultante, y que es la simple suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y que va a producir, lógicamente, el mismo efecto. Por tanto, cuando tengamos varias fuerzas, lo que vamos a poder es sustituirlas por una única fuerza, que va a ser suma de vectores, de todos los vectores, de todas las demás fuerzas, y que va a producir el mismo efecto. Matemáticamente esto se escribe que la resultante, que va a ser la fuerza resultante, la suma vectorial de todas ellas, pues será F1 más F sub 2 más... Bueno, pues imaginaros que hay n fuerzas, que no sabemos cuántas va a haber, pues la suma de todas ellas. Esto matemáticamente se sustituye por un sumatorio, que es lo que vamos a decir es que vamos a sumar desde 1 hasta n cada una de las fuerzas que haya. Simple notación matemática, pero que nos va a facilitar a nosotros la hora de sustituir una fuerza por todas ellas, que simplemente será la suma vectorial. Y para sumar vectores, fuerzas, lo que necesitamos es que estas estén expresadas según sus componentes en x y en y. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio que os propongo a continuación. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, dice que calcule la resultante en los siguientes sistemas de fuerza, es decir, nos van a dar varias fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, que en este caso no lo he dibujado, y hay que calcular la resultante, es decir, la suma de los vectores. Para ello necesitamos los vectores en sus componentes. Entonces lo primero que voy a recordar es cómo se relaciona un vector, un módulo, con sus componentes, porque en física normalmente nos lo van a dar como os he dado yo que es módulo y ángulo, y cómo podemos pasarlo a las componentes. Por cierto, este ejercicio va a tener dos apartados, el A y el B. Bueno, para ello siempre vamos a acudirnos al triángulo rectángulo que vamos a formar, ¿vale? Donde vamos a tener que la hipotenusa va a ser nuestro módulo, que en física simplemente lo voy a representar sin la flechita encima para saber que es el módulo y no el vector. La componente, vamos a poner aquí mejor que componente, este es el lado, si vamos a utilizar este ángulo, este es el lado contiguo y este es el lado opuesto. Bueno, y vamos a utilizar las tres relaciones trigonométricas que hay. El seno, recordar simplemente que el seno de alfa lo que me relaciona a mí es el lado opuesto partido por la hipotenusa, que es el módulo, por tanto de aquí voy a poder siempre calcular el lado opuesto simplemente multiplicando el módulo por el seno de alfa. Y esto es lo que nos vamos a aprender. El lado opuesto de mi triángulo rectángulo, que ya veremos cuál de las componentes es, en función del ángulo que nos den, lo vamos a poder calcular siempre a través del seno, multiplicando el módulo por el seno. Vamos a redondear esto aquí. Si utilizo el coseno, lo que me relaciona es el lado contiguo partido por la hipotenusa, que en mi caso es el módulo. Por tanto, el coseno siempre nos va a permitir sacar el lado contiguo, simplemente multiplicando módulo por el coseno de alfa. Mientras que la tangente en física única y exclusivamente se utiliza para calcular el ángulo, ya que la tangente de alfa siempre es lado opuesto partido por el lado contiguo. Y esta lo que lo vamos a utilizar en física es para calcular el ángulo, simplemente a través del arco tangente, que es la inversa, del lado opuesto partido por el lado contiguo. Daros cuenta que os lo pongo de manera general, con lado opuesto, lado contiguo y no con componentes, porque vuelvo a repetir que en función del ángulo que nos den en física vamos a utilizar la primera, la segunda o la tercera, pero siempre sabiendo que el módulo
por el seno me va a dar el lado opuesto, el módulo por el coseno el lado contiguo, acordaros, coseno contiguo, y la tangente la vamos a usar simplemente para sacar el ángulo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a calcular esta resultante. Lo primero que voy a hacer es dibujar encima de los datos las componentes de cada uno de los vectores. Para ello voy con el F1, prolongo hacia abajo y prolongo hacia la izquierda. En el eje X tendré su componente en X, que voy a llamar F1X, y en el eje Y tendré su componente en Y, que llamaré F1Y. Y fijaros que en este caso la componente X va a ser el lado contiguo al ángulo y la FY el lado opuesto. Para la 2, bueno, hago lo mismo, prolongo, y aquí tendremos la componente F2Y, que si os fijáis es el lado contiguo, y arriba la componente en X, que es el lado opuesto a nuestro ángulo. Y ambas negativas. Muy importante el signo a la hora de sumar. Acordaros, todo lo que sea hacia abajo y hacia la izquierda, negativo. Y lo vamos a poner nosotros. Bueno, pues vamos allá, vamos a ir calculando. Para la fuerza 1, para F1. Bueno, pues para F1 vamos a sacarnos la componente en X, F1X, hemos dicho que es el módulo de F1, que vale 8, por este lado, como es el contiguo, pues utilizo el coseno, por el coseno de 20. Y en positivo porque va hacia la derecha. Hacemos esto y nos salen 7,52 newtons. Acordaros de las unidades que estamos con fuerzas. Para la Y, F1Y, pues será módulo por el seno, ya que es el lado opuesto a la Y. En este caso salen 2,74 newtons. Es decir, que la fuerza F1 la vamos a poder expresar a través de sus componentes como 7,52, punto y coma, 2,74 y un newton al final. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 en este caso será F2X. Vamos a ver, la X, si os dais cuenta, es el lado opuesto, por tanto, módulo por el seno. Y hay que ponerla en negativo porque apunta hacia la izquierda. Por tanto, menos 6 por el seno de 15. Si hacemos esta operación, sale menos 1,55 newtons. F2Y. Módulo con el signo menos porque va hacia abajo, por el lado contiguo, quiero el contiguo, por tanto por el coseno de 15. En este caso nos salen menos 5,80 newtons. Por tanto, la fuerza 2 la va a poder poner mediante sus componentes, menos 1,55, punto y coma, menos 5,80 newtons. Y la F3, si nos damos cuenta, en este caso no hay nada, no hay que hacer cálculos, porque toda ella está apoyada sobre el eje X y por tanto la componente en Y va a ser 0, no nos movemos nada en el eje Y y por tanto todo el módulo nos lo movemos en el eje X, pero hacia el lado izquierdo, por tanto negativo, menos 5. Y el F3, por tanto, lo vamos a poder poner simplemente como menos 5, punto y coma, 0. Ya veis que, claro, qué diferencia calcular esta F3 a calcular F1 o F2. Por tanto, luego en física, como vamos a poder elegir nuestros sistemas de referencia a nuestro antojo, elegiremos aquellos que hagan que más fuerzas coincidan con los ejes de coordenadas. Bueno, y ahora aplicamos tenemos que calcular la resultante suma de vectores. Por tanto, resultante va a ser en este caso F1 más F2 más F3. Lo único que voy a hacer es sumar las componentes X con las X y las Y con las Y. Por tanto, me va a quedar el siguiente vector. 7,52 menos 1,55 menos 5 da 0,97. Punto y coma. Y luego 2,74 menos 5,80 menos 0 da menos 3,06 newtons. Esta sería la fuerza resultante, el vector de esa fuerza resultante. ¿Qué voy a dibujar? La voy a dibujar en azul y es, bueno, una unidad a la derecha y 3 unidades para abajo. Bueno, pues algo tal que más o menos así, más corta igual, pero bueno, a ojo, R. Si queremos dar correctamente, o bueno, queremos también darla a través de su módulo y su ángulo, bueno, vamos a dar este ángulo de aquí que voy a llamar gamma. Si os dais cuenta, este ladito que estoy dibujando ahora es mi Rx y el lado donde está apoyada es el Ri. Por tanto, vamos a utilizar la tangente para calcular el ángulo.
hemos dicho que el ángulo gamma será la arcotangente del lado opuesto, que es mi Rx, es la componente X, 0,97, partido del lado contiguo. Y lo pongo en positivo, ¿vale? Para que nos devuelva un ángulo positivo, que es el que yo he dibujado ahí. Si hacéis esta operación sale 14,11 grados. Ese sería el ángulo que forma con el eje Y negativo. Si quisiésemos el del eje X positivo, simplemente tendríamos que darle la vuelta. Sería la arcotangente del lado opuesto, en ese caso sería la Y, que sería 3,06, y el lado contiguo, la X, que sería 0,97. Y por último, el módulo de este vector resultante, simplemente la raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. 0,97 al cuadrado más menos 3,06 al cuadrado. Y nos dará una resultante que va a ser de 3,21 newtons. Y valdría también dar nuestro vector simplemente con módulo y ángulo si lo hemos dibujado, diciendo qué ángulo queremos dar. Y ahí estaría este sistema de fuerzas, se podría sustituir por esa única fuerza que hace el mismo efecto que las otras tres. Vamos con el apartado B. Bueno, el segundo que os propongo, pues lo único que he hecho es torcer un poco los ejes, ¿vale? Porque ya veréis que en física lo que vamos a hacer es ponernos los ejes a nuestro antojo y a veces nos interesa que estén torcidos, pero eso no cambia absolutamente nada el problema. Vamos a hacer lo mismo que antes. Lo primero que voy a hacer es componer sus componentes, ¿vale? Bueno, la F1 es toda X, la F2 es toda Y, la F3, bueno, pues tendrá esta componente en Y, que si os dais cuenta es el lado contiguo, y negativo, y esta componente en X, que es el lado opuesto. F3X y esta es F3Y. Vale, y lo mismo con la F4, ¿vale? Esta de aquí, que es el lado contiguo, será la F4X y negativa, y esta de aquí es la F4Y. Y es el lado opuesto, y es positiva. Bueno, pues nada, ahora vamos a poner sus componentes. Venga, para la fuerza F1. Venga, para la 1 lo que tenemos es lo siguiente. F1X, que es toda ella, será 15 newtons. Y F1Y será 0. No nos movemos nada en el eje vertical. Por tanto, esta fuerza la vamos a poder poner como 15,0. Venga. La F2, lo mismo, pero en este caso es todo componente en Y. Por tanto, la X es 0 y la Y será 3 newtons, positivo, que es hacia arriba. Por tanto, la F2 la vamos a poder poner como 0,3. Perfecto. La F3 ya tenemos que descomponerla con el seno y con el coseno. Pues vamos allá. La F3X, si os dais cuenta, corresponde al lado opuesto, ¿vale? Es este de aquí, es el lado opuesto, por tanto, módulo por el seno. El módulo es 10 por el seno de 15. Y esto nos tiene que dar un valor muy pequeño, porque ya veis que es el componente más pequeñita. Y y hay que añadirle un signo negativo a toda ella porque apunta hacia la izquierda. Por tanto, menos 2,59 newtons. La F3Y también es negativa, ya lo pongo, y en este caso es el lado contiguo, por tanto, módulo por el coseno, ya que quiero el lado contiguo, y da menos 9,66 newtons. Si os dais cuenta, es mucho mayor la Y, luego he utilizado bien las funciones seno y coseno. Estas fuerzas las vamos a poder poner, por tanto, la 3 como menos 2,59, punto y coma, menos 9,66 newtons. Venga, la F4 igual, con coseno y con el seno. Vamos a ver cuál utilizamos para la X y cuál utilizamos para la Y. La X es negativa y va a ser el módulo, que son 8, y en este caso la X es el lado contiguo a mi ángulo, por tanto con el coseno de 10. Y nos tiene que dar un valor bastante alto. Menos 7,88 newtons. Mientras que la F4Y va a ser el módulo, con signo positivo, que es hacia arriba, por el seno, ya que es el lado opuesto. Y nos tiene que dar un valor pequeño, 1,39 newtons. Por tanto, la F4 la vamos a poder poner como menos 7,88, punto y coma, 1,39 newtons. Ahora calculamos la fuerza resultante, por la cual vamos a poder sustituir todas ellas, que va a ser la simple suma vectorial de estas fuerzas. Por tanto, será F1
más f sub 2 más f sub 3 más f sub 4. Perfecto. Y lo que voy a hacer es sumar componente x de todas y luego la componente y de todas. Y si sumamos la componente x de todas, que es 15 menos 2,59 menos 7,88, nos sale 4,53, punto y coma. Y ahora las i's, 0 más 3 menos 9,66 más 1,39, nos sale menos 5,27 newtons. Esta sería la fuerza resultante por la cual podríamos sustituir todo nuestro sistema de fuerzas y provocaríamos el mismo efecto. La voy a dibujar en rojo. Si os dais cuenta, bueno, pues me muevo algo hacia la derecha y luego algo hacia abajo. Más o menos casi lo mismo hacia la derecha que abajo, por tanto, bueno, nos va a quedar una fuerza tal que así, en nuestros ejes torcidos. Esa será la resultante. Nos vamos a interesar en dar este ángulo, alfa no, lo vamos a llamar gamma. Y si os dais cuenta, vamos a utilizar la tangente, que va a ser el lado opuesto, que va a ser la RI, partido por el lado contiguo, que es la RX. Pues gamma será igual al arco tangente de RI, que es 5,27, acordaros en positivo, partido por Rx, que es 4,53. Si hacemos esta operación nos sale un ángulo de 49,32 grados, que formaríamos con el eje X positivo. Y por último nos quedaría el módulo. El módulo simplemente raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. 4,53 al cuadrado más menos 5,27 al cuadrado. Y nos sale que el módulo es de 6,95 newtons. Y esta segunda manera de dar ese vector estaría igual de bien que la primera, simplemente indicando ángulo y módulo. Por tanto, ya veis, yendo paso a paso y teniendo muy claro que el módulo por el seno me va a devolver el lado opuesto a mi ángulo y el módulo por el coseno el lado contiguo, lo tenemos. Y que la tangente nos sirve para calcular ángulos, estaría. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.